Bienvenidos nuevamente a este episodio número 12 y hoy vamos a cubrir en esta clase y en la que viene el tema de Abraham y su simiente. Lo que vamos a hacer es un seguimiento del linaje de Abraham hasta Jesucristo. Así que bueno, Abraham y su simiente. El objetivo de esta clase es relevar y analizar datos a partir del patriarca Abraham y continuar con el seguimiento del linaje desde Adán hasta Cristo. En la clase pasada habíamos llegado hasta Abraham, ¿se acuerdan? Con la tabla de las naciones y todas esas cosas. Bueno, la bibliografía de consulta, hay algunos textos que ya conocemos, la historia y geografía de la narración bíblica, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Este es un texto nuevo, Eventos del Porvenir, de John Pentecost. Pentecost es el apellido, no es que él sea pentecostal, por las dudas lo digo. Traducciones arameas de la Biblia, de la profesora Teresa Martínez Sáiz, El Pacto de Sangre, de E.W. Kenyon, La Iglesia Nueva y Dinámica, del Dr. Víctor Paul Whitfield. Y vamos a ver hoy los textos de Qumran del profesor Florentino García Martínez. Usamos la Biblia Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, la Biblia hebrea, Torá, Emet, y la Biblia Kadosh israelita de estudio. Muy bien. Y como vamos a mantener el acuerdo de que ustedes van a leer algunos versículos en su casa. De esta manera podemos presentar más información en formato de resumen. Muy bien. Entonces, la Biblia muestra, como vimos, que la historia de la humanidad se desarrolló en base a dos simientes o genealogías. Una era la descendencia de Caín y otra la descendencia de Set. También vimos previo al diluvio en Génesis 6 que muestra que existió también una mezcla genética que dio origen a una raza o engendro anormal que se llamaba los Nefilim. Y luego del diluvio, en la repoblación de la tierra con los hijos de Noé, que eran Sem, Cam, también estaba Jafet, vimos que continuó la enemistad planteada en Génesis 3:15 entre la simiente de la mujer y la simiente de el serpiente. ¿Sí? Hasta acá vamos como introducción. Así que ahora vamos a ver respecto del patriarca Abraham antecedentes de quién fue este hombre o este creyente y cuáles eran sus raíces. Bien, cuando se dividen las primeras 70 naciones, luego de la Torre de Babel, recibieron lo que se conoce como leyes no ágidas o las 7 leyes de Noé. Estas fueron leyes orales porque, como sabemos, la ley escrita vino con Moisés. Pero estas leyes, estas 7 leyes no ágidas, aparecen por escrito en los libros de Génesis y Levítico. Es muy interesante el tema. En su libro Israel y la humanidad, el rabino Mena Moshe, que es especialista en Torá y Talmud, explica el origen de cada uno de estos mandamientos en los primeros tiempos de la humanidad. Y las leyes no ágidas fueron la base de la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Cuáles eran estas leyes que le fueron dadas a Noé? ¿Cuáles eran? 7 preceptos. El primero, no adorar ídolos. Segundo, no blasfemar, no maldecir el nombre de Dios. Tercero, no cometer pecados de índole sexual. Eso incluía adulterio, homosexualismo y también incluía sexo con animales. No robar,
no asesinar, no comer carne de un animal vivo y establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Si ustedes después tienen ganas, pausan el video y miran estos versículos, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, ahí está todo descrito. Bien. Obsérvese que el primero de estos 7 mandamientos es prohibición de practicar idolatría. Muy interesante. Hay un libro que se llama Las dos Babilonias, de Alexander Hislop, que está en internet como un PDF, lo pueden bajar, y ahí se describen todas las costumbres de idolatría, los sacrificios a ídolos, el nombre de los dioses que había, todo lo que se practicaba como idolatría en Babilonia y la zona de la Mesopotamia. Cuando terminó el diluvio, las personas volvieron a poblar la tierra y los grandes maestros de la humanidad fueron Noé y su hijo Shem. ¿Sí? Abraham, acá aparece Abraham, que venía de la línea de Sem, junto a Shem y Noé aprendió la palabra de Dios o la palabra del Eterno, como le dicen los israelitas, y sus caminos. Cuenta el rabino Menamosej que Abraham estuvo con ellos siendo instruido durante casi 40 años. Eso está en el libro Israel y la humanidad. Abraham, que viene del linaje de Noé, nació en la tierra de Ur. Ahí en el mapa que está a la derecha abajo, en el círculo rojo, ven dónde queda. En la tierra de Ur de los Caldeos, eso está en Génesis 11, 27 y 28. La palabra Ur significa luna. Es la primera ciudad cosmopolita de todo el mundo antiguo y la más importante en cuanto a comercio. Una ciudad de la región de Sumeria al sur de la Mesopotamia. Y ahí observen que está la Torre de Babel porque era cerca de la tierra de Shinar, donde habían querido construir la Torre de Babel con Nimrod y Semiramis. Justamente esta ciudad de Ur fue dedicada a la diosa Semiramis. ¿Se acuerdan que vimos algo? Esta era la diosa de la fertilidad y también fue llamada diosa de la luna. Como ven acá, Abraham se dirige, cuando Dios lo llama, va de Ur a la tierra de Harán, ahí hace una pausa, ahí muere su padre Taré, de ahí se dirige a la tierra de Canaán, que es donde Dios le había dicho que fuera. Después siguen Jacob, que es Israel, siguen a Egipto por una hambruna, y luego sabemos que estuvieron en esclavitud por los egipcios durante un buen tiempo, y es Moisés el que los regresa de nuevo a la tierra prometida y con Josué entran a la tierra de Canaán. Así que Abraham, como vimos, nace en una tierra entregada a la idolatría. Su padre Taré, que venía de la línea de Sem, es increíble, era un militar de Nimrod y era idólatra. Eso lo pueden leer en Josué 24:2. Miren lo que dice. Fabricaba imágenes, las adoraba y las vendía. O sea, tenía un negocio el padre, ¿no? Ya después, si queda tiempo, al final les voy a contar una anécdota muy interesante. Abraham fue llamado hebreo porque él había cruzado el río Éufrates y comenzó su vida de nuevo en la tierra de Canaán. La palabra hebreo es ibrí y las raíces de dichas letras significan cruzar, atravesar o pasar a través de. Eso quiere decir hebreo, cruzar a través de. Génesis 14:3 y Josué 24:3 al 15. Acá empieza lo interesante. Lo trascendente del proceder de Abraham es que fue el primer individuo en la historia de la humanidad, lo digo de nuevo, fue el primer individuo que en la historia de la humanidad
logró ir más allá del paganismo. Abraham fue extraordinario. Por su determinación, logró trascender el culto a los ídolos. Abraham fue el primero en practicar lo que se llama aniconismo o ausencia de imágenes. El primero fue. Eso después, si quieren, pueden leer Isaías 18 y 44, como tarea del hogar. En el Pentateuco, la idolatría es el pecado que contiene las sanciones más solemnes y terribles de parte de Dios. Deuteronomio 17, 1 al 5. La idolatría tenía sentencia de muerte. Los apedreaban a los idólatras. Así que fíjense que no era cosa menor. Por eso, Abraham, al repudiar la idolatría, fue un hombre precioso y valioso para Dios. Abraham fue el padre de Isaac e Ismael, de quienes a su vez descenderían los pueblos israelita y árabe. Bueno, acá voy a explicar algo muy rápido, que es lo siguiente. Antes de entrar al pacto de Abraham y Dios, que hay dos posturas para interpretar y para explicar lo que conocemos como el plan de redención o el plan de salvación de Dios. Hay dos posturas. Una se llama teología dispensacional y la otra se llama teología de pacto. Y uno dice, bueno, ¿y qué me importa todo esto a mí? Bueno, lo que sucede es que estas posturas después definen lo que nosotros hemos conocido como las administraciones, pero también hacen una diferencia en cuanto a lo que vendrá, es decir, en cuanto a la tribulación y el milenio, y también hacen diferencia en cuanto a si Israel y la iglesia que se llama el cuerpo de Cristo es la misma cosa o no. Pero bueno, lo importante de esto es que con respecto a la gracia, es decir, que la salvación de Dios es por gracia, la fe y a la persona de Jesucristo, por lo menos estas dos posturas están de acuerdo. Y como a nosotros nos interesa como objetivo, solamente queremos averiguar quién es la simiente de Abraham, de la promesa de Abraham, y queremos averiguar en esta clase cuál es la bendición de dicha simiente. Pero bueno, quería mencionarlo, ¿no? Que hay dos posiciones. Muy bien. Arrancamos entonces a ver el llamamiento de Abraham y vamos a cubrir entonces hoy la simiente de la promesa. Como veremos, ciertas promesas dadas a Abraham fueron individuales o personales. Otras fueron nacionales, es decir, a Israel como nación, de la cual Abraham sería el padre. Y además hay ciertas bendiciones universales que abarcan a todas las naciones o familias de la tierra, que serían los gentiles. Nosotros entramos dentro de esta categoría, ¿no es cierto? Dios le habló a Abraham 8 veces a lo largo de su vida. La primera fue en Génesis capítulo 12 y la última fue en Génesis 22. Así que dentro de esta porción de la Escritura podremos ver el llamado, el pacto que hizo Dios con Abraham, los detalles pertinentes y las acciones que tomó Abraham. Ustedes pueden leer después en Génesis capítulos 12 al 22, que está todo esto relatado ahí. Así que vamos a arrancar entonces para ver el pacto que hizo Dios con Abraham. Génesis 12, 1, 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Como vemos acá, el primer punto a destacar es que si le dice la tierra que te mostraré, era una tierra física, era Palestina o la tierra de Israel, Canaán. Cuando dice nación, es la palabra goy en hebreo y también tiene la connotación de nación extranjera, gente gentil o naciones gentiles en contraste con Israel. Y cuando dice grande, es gadol en el hebreo y tiene dos sentidos. Uno en cuanto a número, es decir, haré de ti una nación numerosa. Y dos, una nación grande también es preeminente. Y preeminente es una nación que va a estar por encima de las demás naciones. Hoy podríamos asociarlo a lo que sería Estados Unidos. Con respecto al resto, es una potencia, una nación grande, ¿no? En Génesis 13, 14 y 15 dice: y Jehová dijo a Abraham, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces fíjense, dice, la tierra que ves y la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es decir, estamos hablando de una cosa concreta. No hay una interpretación que la tierra significa que en el cielo hay una iglesia israelita. Acá es algo concreto, ¿no? Continuamos. Entonces dice, en el 2, ¿no? Al final dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en el 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ¿qué cosa? Maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias, y eso es tribus o pueblos de la tierra. Así que bueno, Dios dice entonces que habrá una bendición en Abraham, que como veremos, se concretará a través de su simiente. Y estas bendiciones llegarían vía una simiente específica de Abraham, como dice acá, a todas las familias, a todos los pueblos de la tierra. Quiero que noten arriba que dice, en el 3, que dice, a los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Cómo? Dios es amor y maldice. Hay que leer la escritura, ¿no? Bien, sigamos, porque no vamos a hacer polémica ahora. Génesis 22, 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. La palabra descendencia es Sera, ya la vimos. ¿Se acuerdan que era Sera? Sera es Sera, semen, esperma. Como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Eso es número. Y tu descendencia, de nuevo la palabra Sera, poseerá las puertas de sus enemigos. Bueno, al decir Sera, significa que la simiente y va a derrotar a sus enemigos. Poseerá las puertas de sus enemigos. Por eso dice, va a derrotar a sus enemigos. Esto hace o esto se relaciona con nación grande. ¿Por qué? Porque la victoria sobre los enemigos es lo que consolida que una nación esté por encima de las demás naciones. Entonces, esa nación de la que Dios habló con Abraham era una nación que se iba a convertir en poderosa. Si no, no estaría completa la victoria. Bien, Génesis 22. Vamos a entrar a afilar el lápiz, como se dice. Dice Génesis 22, 18. En tu simiente, ¿ven? Serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Nótese el carácter singular y único. Dice tu simiente. Tu simiente es decir, una sola simiente, no varios.
Recordemos que en Génesis 3:17 Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol, ¿recuerdan? Maldita será la tierra por tu causa. Y acá Dios le dice a Abraham: serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo opuesto, en tu simiente. Acá hay que observar que hay dos componentes. En Génesis 12:3 dice en ti, y quiere decir en tu persona. En Génesis 22:18 dice en tu simiente, Abraham, en tu simiente, ya no es en tu persona. Así que son dos componentes relevantes. Hay una bendición en la persona de Abraham y hay una bendición en la simiente de Abraham. Lo ven, ¿verdad? Toda la bendición del pacto se extiende y se completa en la simiente de Abraham, para todas las familias y naciones de la tierra. La pregunta del millón ahora es, bueno, ¿quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es? El llamamiento a Abraham se formalizó en un pacto eterno que incluye una tierra o territorio. Acuérdense que Abraham iba a ser padre de una gran nación llamada Israel y además iba a poseer toda la tierra prometida. La clase que viene vamos a ver toda la tierra porque es lo que tomó realmente Israel con respecto a lo que Dios le prometió, es más o menos un 30% de la tierra que ahora uno la ve como la nación de Israel actualmente, ¿no? Así que hay una tierra prometida, hay una descendencia. Israel iba a ser innumerable y además iba a poseer toda la tierra prometida, que no se cumplió. Iba a obtener victoria sobre todos sus enemigos, su nombre se haría grande y muchos de los descendientes de Abraham serían reyes. Su heredad, lo que iba a heredar Abraham, era perpetuo, o sea, para siempre. Génesis 17:8. Y bendición, incluía el llamamiento de Abraham, una bendición para todas las naciones de la tierra, en su simiente. Los gentiles, entre los cuales estamos nosotros, también iban a recibir bendiciones espirituales y éstas iban a llegar vía una simiente específica de Abraham. Bueno, ahí abajo tienen en un cuadrito remarcado los versículos para leer como tarea el hogar. Bueno, muy bien. Dios establece un pacto y hace un juramento. Hay personas que hablan de la promesa de Abraham. No, no es un pacto, es una promesa. Bueno, mirá, Génesis 17:4 que dice: he aquí, mi pacto es contigo. Hay un pacto ahí. Y Génesis 22:16 que dice: por mí mismo he jurado. ¿Quién dice? Jehová. Perfecto. Por mí mismo he jurado. Es la palabra Shabbat. Y dice el diccionario de Strong, dice, es como si se repitiera una declaración 7 veces. Se traduce como conjurar, juramentar, juramento, jurar y solemnemente. Vine dice que Shabbat es jurar o juramentar. Indica la afirmación decidida de una promesa. Esto significa que sí o sí Dios lo va a llevar a cabo. Así que, para ir cerrando un poco el tema, el pacto de Dios con Abraham incluía una tierra prometida, la descendencia que iba a habitar en esa tierra, él iba a ser padre de esa nación, de Israel finalmente, pero una bendición en su simiente. Esas 3 cosas. Y quiero leer la definición de pacto, porque es muy interesante.
dice así: un pacto es una disposición soberana de Dios por la cual Él establece un convenio declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo, mediante la gracia, a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. Así que nosotros como gentiles entramos dentro de este pacto que Dios hace con Abraham. Los pactos pueden ser, generalmente son eternos, pero como la ley de Moisés es un pacto que ya terminó, y los pactos pueden tener condiciones o no, pero un pacto es esto. Dios hace, es una disposición soberana de Dios, y Dios se obliga a sí mismo a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. Bueno, este cuadro es para recordar que de la clase pasada nosotros veníamos de la descendencia de Noé, Sem, Arfaxad, que era hijo de Sem, y de ahí viene todo el linaje, Sala, Eber, Peleg, Nacor, Taré, que es el padre, y Abraham, que como dice Romanos 4:11, es el padre de los creyentes. Hasta acá habíamos llegado a la clase pasada. Y ahora estamos viendo un pacto donde hay una descendencia de Abraham. Entonces queremos averiguar cómo sigue esta descendencia. Es decir, queremos rastrear la simiente de Abraham. Ahí vamos. Génesis 21:12 dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, su esposa era, recuerdan. Oye su voz, y acá está lo que nos interesa a nosotros, porque en Isaac te será llamada, ¿qué? Descendencia, y esa es simiente, Sera. Esto es lo que nos interesa a nosotros. El primer dato, entonces, es que la descendencia de Abraham pareciera ser Isaac, ¿de acuerdo? Es decir, que viene Abraham y viene Isaac, su hijo. Isaac fue el hijo de la promesa que Dios le hace a Abraham y Sara. Recuerdan que ellos eran de edad avanzada, Sara era estéril. Bueno, cualquier lector de la Biblia podría pensar que la simiente entonces es Isaac. Entonces uno diría, esta promesa de Abraham se va a cumplir en su hijo Isaac, que es el hijo de la promesa. Pero resulta que en Génesis 26:3 Dios le hace a Isaac la misma promesa que le hizo a Abraham. Entonces seguimos leyendo. Dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, Isaac, le dice Dios a Isaac. Te bendeciré, Isaac, porque a ti y a tu descendencia, nuevamente Sera, daré que todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a quién, a Abraham tu padre. Así que le vuelve a hacer a Isaac la promesa. Entonces, la promesa de la simiente trasciende al hijo de la promesa, Isaac. Isaac no es. ¿Quién es? Son los hijos de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Bueno, esto lo digo como comentario. Esaú no puede ser porque él vendió la primogenitura. Entonces queda Jacob. La pregunta que hacemos entonces ahora, si Jacob es esta simiente o este hijo descendiente de Abraham, donde se va a cumplir la promesa. Es Jacob. Sigamos leyendo. Ahora resulta que Dios le repite a Jacob la promesa que le había hecho a Abraham. Por tanto, Jacob no es la promesa. En Jacob no se va a cumplir la promesa. Génesis 28:14 dice: será tu descendencia, Jacob, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur,
y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Se dan cuenta en lo que estamos, el hilo que estamos llevando? Tratamos de ver quién es esa simiente particular de Abraham, en la cual se iba a cumplir la promesa de bendición para todas las familias de la tierra. Así que tenemos Abraham, Isaac, que no fue, Jacob, que no fue, y de Jacob se amplía el conjunto porque vienen ¿quién? De Jacob, los 12 hijos, y los 12 hijos de Jacob son las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿cuáles de estos son la simiente particular de Abraham? ¿Son todos? No, porque decía en tu simiente singular, es uno. Bueno, vamos a buscar quién es. Génesis 35, 10 al 12. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Ahí aparece el nombre de la nación de Israel hoy. Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, que es todopoderoso. La tierra que le he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, Jacob, y a tu descendencia, Sera, semen, esperma. Después de ti la daré. O sea que tampoco va por Jacob, parecería. Israel, ¿qué significa Israel? Israel, dicen los comentaristas que significa el que contiende con Dios, porque Jacob tuvo una pelea, según relata el Génesis, con el ángel de Jehová, pero Israel en sus raíces hebreas proviene de Isar, Isará, y Israel significa prevalecer o volverse grandioso ante Dios. El que prevalece con la ayuda de Hashem, que es Dios. Así que bueno, ¿quién es Jacob? En este punto donde estamos parados, ¿quién es Jacob? Jacob, el cuarto hijo que Jacob tuvo con Lea fue Judá. Jacob entonces tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y el cuarto hijo que tiene con Lea se llamó Judá. Judá es el patriarca o el rey, podemos decir, de una de las 12 tribus de Israel. Y ahora Jacob le va a decir algo a este Judá. ¿Y qué le dice? En Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro es el bastón de mando, de Judá, de esa tribu, de las 12 de Israel, de esa tribu, ni el legislador, podríamos decir el gobernante, el rey, de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. O sea, acá da un dato que uno se queda, uno se queda así, dice, bueno, ¿y quién es Silo ahora? Porque estamos rastreando, ¿cuál era el hijo? Ahora dice, no será quitado el cetro ni de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Es decir, una vez que venga este Silo, ahí sí, no va a haber más reyes en Israel. No va a haber más gobernantes, no va a haber más cetro de poder. Pero, mientras tanto, van a seguir hasta que venga este Silo. ¿Y quién es Silo? Silo, ¿quién es? Bueno, los expertos coinciden en que Silo describe a una persona. Y sí, porque viene hablando de personas y nombra a Silo. Y esta sería o es una profecía refiriéndose específicamente a la dinastía davídica, es decir, de la tribu de Judá a la descendencia de David. El diccionario Lockward dice así, la mayoría de los eruditos consideran que la frase hasta que venga Silo se refiere al Mesías llegando a Israel.
el Mesías llegando a Israel. Bueno, ¿quién es este entonces? Etimológicamente, Silo significa o se traduce como el enviado o la simiente. Vamos bien. Y se trata de un título del Mesías. Perfecto. Sigamos juntando información. La Biblia hebrea, Torah Emet, traduce de esta manera: no se apartará de Yehudá el cetro ni la vara de legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, es decir, hasta que venga el Mashiach, dice, y de él será la congregación de las naciones. O sea, la dinastía de reyes hebreos, acuérdense, siempre iba a tener un rey, Israel, incluyendo el Mashiach. Esta dinastía será exclusiva de la tribu de Yehudá. O sea que esa promesa a esa simiente específica de Abraham, ya ahora está claro que va a venir de la tribu de Judá. Bien. Vendrá un Mesías de la tribu de Judá. Perfecto. Sigamos buscando datos. El Targum Neofiti, sería la traducción de la Biblia aramea. Dice: no faltarán reyes de la casa de Judá, ni tampoco escribas que enseñen la ley entre los hijos de sus hijos, hasta que venga el rey Mesías, a quien pertenece el reino y al que se someterán todos los reinos. La nota de esta traducción dice: no cesarán reyes y gobernantes de la casa de Judá, ni escribas y maestros de la ley entre los hijos de sus hijos, hasta el tiempo en que venga el rey Mesías, que habrá de salir de la casa de Judá. Es decir, vendrá, ahora ya tenemos claro, vendrá un rey Mesías de la tribu de Judá. Y el último dato que recogemos es de un libro que se llama Los textos del Qumran, del profesor García, el profesor Florentino García, que es un investigador y traductor al castellano de los rollos del Qumran, y hay este comentario respecto del versículo de Génesis 49:10. Bueno, acá cuando dice 4Q252 quiere decir que este rollo se encontró en la cueva 4 y es el rollo rotulado como el 252. ¿Y qué dice ahí? No se apartará un soberano de la tribu de Judá mientras que Israel tenga el dominio. No faltará quien se siente sobre el trono de David, pues la vara es la alianza de la realeza, los millares de Israel son los pies, hasta que venga el Mesías de justicia, el retoño de David. Es decir, que con este otro dato ya podemos ver claro que Génesis 49:10 dice que va a venir un rey Mesías de la tribu de Judá. Te está dando la persona o la tribu específica y va a ser descendiente del rey David. Hasta ahí vamos. Bueno, sigamos un poquito más. Entonces, Shiloh es interpretado en el seno del judaísmo primitivo mesiánicamente, quiere decir como un enviado, es decir, referido al rey Mesías. Por lo tanto, acá está, ¿ven? La simiente que Dios le ha prometido a Abraham es un rey que vendrá de la tribu de Judá. ¿Sí? Judá, de entre todos los hermanos, es quien recibe la autoridad para reinar y gobernar sobre el resto de las tribus conforme al derecho que se conoce como de primogenitura. El derecho de primogenitura, ¿recuerdan? Es que
el hijo mayor hereda el doble de la herencia y además hereda el derecho a gobernar la casa o ser el líder de la tribu, de la familia. Eso es el derecho de primogenitura. Y el Salmo 72 conecta el carácter de rey con la simiente de la promesa que Dios le hizo a Abraham. El Salmo 72, 1:17 dice: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Fíjense lo que dice: benditas serán en él todas las naciones, los llamarán bienaventurado. ¿Recuerdan que le había dicho Dios a Abraham? En tu simiente benditas serán todas las naciones. Y aquí en el Salmo 72, en el rey que vendrá de la tribu de Judá, benditas serán todas las naciones. Así que la simiente de Abraham se va materializando como un rey que vendrá de la tribu de Judá y de la dinastía de David. Y acá puse un título: Mientras tanto en Tierra Santa, porque es muy interesante el dato que vamos a ver ahora. Ningún rey del linaje de David cumplió con el Salmo 72. Ninguno pudo cumplir. Ni Salomón, que terminó siendo el peor rey de Israel, y por su pecado se dividió el reino. Ni los que sucedieron tanto en Israel como en Judá. Nadie cumplió con el Salmo. Suena feo decirlo, pero Salomón comenzó siendo el mejor rey de Israel. Salomón lo tenía todo, tenía dinero, tenía la sabiduría de Dios, pero terminó siendo el peor rey de Israel. Ahora noten esto: todos los reyes de Israel, todos, practicaron la idolatría. El primer mandamiento de Noé, ¿cuál era? No harás idolatría. Bueno, todos los reyes de Israel practicaron la idolatría. Muchos de los reyes de Judá sirvieron a ídolos, solamente 8 sirvieron al Señor fielmente. Quisiera mostrar en esta tabla los 40 reyes que tuvo la casa de Israel o la casa de Judá, perdón, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel, cuando se divide Israel después de Salomón, fueron las 10 tribus del norte. Y la casa de Judá fueron la tribu de Judá y Benjamín, que quedaron al sur. La tribu de Simeón se mezcló con las tribus del norte. Y ellos conformaron, o la Biblia habla de ellos como la casa de Israel y la casa de Judá. Si ustedes observan en la tabla esta, donde dice casa de Israel, bueno, y casa de Judá, donde hay un fondo de color rosita, rosadito claro, son todos los reyes de Israel que hicieron lo malo, y hubo 2 de ellos que hicieron lo pésimo. Fueron 40. Y los que ven en verdecito clarito el fondo, esos fueron los 8 que hicieron lo correcto delante de Dios. Es decir que de 40 reyes o liderazgos, 8 hicieron lo correcto, 32 hicieron lo malo. Quiere decir que el 80% del liderazgo de Israel hizo lo malo delante de Dios. Y lo malo es idolatría. Uno se pregunta si quizá hoy, en este tiempo, no pase lo mismo. Entre todo el liderazgo, que se hace llamar liderazgo, quizá el 80% no hagan lo correcto y solo un 20%. Estamos hablando de que de 10 líderes, solamente 2 hacen lo correcto delante de Dios y el resto no.
Bueno, esto fue el cuadro, esto fue lo que pasaba en Israel en la época en que estaban viniendo esas profecías para el Mesías que vendría, que sería un rey, que venía de la simiente de Abraham y que iba a ser el que traía la bendición a todas las naciones de la tierra. Este hilo de pensamiento, que la simiente de Abraham es el rey Mesías, nace primero en el propio judaísmo. Y entonces, a partir de acá ya, se comienzan a preguntar, bueno, ¿y quién es este Mesías que va a venir? Esta es la comprensión de los textos de la Biblia hebrea que tienen los discípulos y los apóstoles del Nuevo Testamento, con la particularidad ya de que ellos concluyen y creen que ese Mesías y ese rey, ¿quién es? Jesús de Nazaret. Hasta acá llegamos, ¿se dan cuenta? Todo lo que la Escritura dice tocante al Mesías se cumple en la persona de Jesús de Nazaret. Estas creencias nacen en el judaísmo y no en el cristianismo. Vamos a leer algunos versículos ahora de este tema en los evangelios. Por ejemplo, Mateo 1.1 dice, ven cómo arranca, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ahí está, recuerdan que vendría del retoño de David. ¿Hijo de quién? De Abraham. Esa es la idea del Salmo 72. Jesucristo. ¿Cómo se entiende el nombre? Jesucristo no es un nombre compuesto, como si uno dijera José María. Jesús es el nombre y Cristo es el adjetivo. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, Jesucristo debe leerse, cuando uno dice Jesucristo, dice Jesús el Mesías, Jesús el Mesías o Jesús el ungido. Jesús en el hebreo es Yeshua o Yeshua. Significa, Jesús significa del hebreo, Yahweh es salvación o Dios es salvación. Eso quiere decir Jesús. Y Cristos, viene Cristos ahora, Mesías del hebreo, Mashiach, significa ungido o elegido. Y el equivalente griego para Mashiach es Christos, con H, y al español llega traducido como Cristo. Eso es Jesucristo, para que lo tengamos claro, ¿no? Porque si no, uno dice Jesucristo, ¿y por qué le dicen Jesús? ¿Y por qué Jesucristo todo junto? ¿Y por qué aparece Cristo? Bueno, Jesucristo es Jesús el Mesías. Jesús es Dios de salvación, y Mesías es el elegido o el ungido, y en español se dice Cristo. Muy bien, sigamos. Mateo y Lucas plantean a Jesús como el Mesías, y Juan hace explícito el propósito del Evangelio. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o el Mesías, el Masías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dicho de otra manera, todo lo que está profetizado en la Biblia hebrea del Mesías que ha de venir se cumple en Jesús de Nazaret. El propósito del Evangelio de Juan es mostrar a Jesús como Mesías o como enviado. El rey Mesías, simiente de Abraham, es Jesús de Nazaret. Más o menos lo han podido seguir. Bueno, ahora ya vamos cerrando. Vamos a leer Hechos. ¿Por qué viene 2 veces Jesucristo? No sé si se hicieron esa pregunta. Es decir, ya vino una vez, murió, resucitó y ascendió, y ahora viene la segunda vez. ¿Por qué no vino una vez y arregló todo y ya está? Bueno, Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres,
ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato. Eso le dicen a los israelitas. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. 20. Y él, Dios, envíe a aquel que de antemano se les había anunciado. ¿A quién? A Yahoshua, o en el hebreo Jesús, el Mashiach, o el ungido. Es necesario, fíjense, es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yahweh, o Dios, por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esto está en la Biblia Kadosh israelita. Así que la primera venida fue para arrepentimiento y conversión. La primera venida fue para derramamiento de sangre, para expiación y redención. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Así que la primera vez Jesucristo vino para redención, para derramar su sangre. La segunda venida, que no va a ser a futuro, ahí sí es para restauración y completitud de la profecía del pacto de Dios con Abraham. Porque el pacto de Dios con Abraham no se terminó de cumplir. Porque ni heredó toda la tierra, ni heredó toda la tierra, ni se hizo esa nación grande de la cual él sería el rey o el patriarca. ¿Se dan cuenta? Y no están las bendiciones a todas las naciones de la tierra. Todavía no se han completado. Así que bueno, Mateo 16, 15 al 17 dice, Él les dijo, Jesucristo hablando, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús es el Mesías. Este es el fundamento de los textos proféticos de la Tanaj o el Antiguo Testamento. Jesús es la simiente prometida. Ahora bien, dice Gálatas 3:16, ahora bien, fíjense, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, singular. Y acá llegamos a la respuesta final. No dice y a las simientes como si se hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, Abraham, la cual es ¿quién? Cristo. Ahí está la respuesta final. Así que Pablo entiende a la luz de la Biblia hebrea que la simiente de Abraham es el Mesías y esa simiente es Cristo. El Mesías es la simiente prometida y en él se cumple y se cumplirá lo profetizado acerca de ese rey para Israel. Todo comienza con la primera venida para convertíos y arrepentíos y luego en la segunda venida se cumplirá el resto de la profecía. ¿Cuál es? En el Mesías serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora podemos decir, estamos siendo benditos. Bueno, y para terminar, este sería el cuadro que nos queda. Arrancamos de Abraham con la promesa a su simiente, a uno en particular, y como ven abajo, el linaje de Abraham fue escogido para la identidad física del Mesías, y Jesús es el Mashiach, Cristo.
De Abraham nos vamos a Isaac. Estuvimos haciendo el seguimiento o el rastreo de la simiente porque quisimos ver quién era. Entonces fuimos a Isaac, que no era, a Jacob, que no era. De Jacob vienen las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son los miembros de la tribu de Judá. ¿Quién es Judá? Bueno, Judá es una de las 12 tribus de Israel que fueron los 12 hijos de Jacob. Bien, de Judá viene David. De David, haciendo un resumen muy escueto, David tiene a Salomón y Natán, y de Salomón viene José, que le da la paternidad legal, por eso Jesucristo tiene derecho al trono de David, y Natán, que de Natán viene María, que María le da a Jesucristo, le da lo prometido en Génesis 3:15, le da la sangre, el linaje sanguíneo le da. De ahí viene Jesucristo el Mesías. Después vamos a estudiar, porque ahí hay que ver toda la genealogía desde David hasta Cristo. Entonces después, como ven acá, de Cristo yendo para arriba, del cual se benefician todas las naciones de la tierra. Como dice Juan 4:22, ¿de dónde viene la salvación? De los judíos. La salvación, nuestra salvación, viene de los judíos. Y Romanos 10:9-10, ¿se acuerdan? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás que salvo. Con este cuadro no debería existir enemistad, ni diferencias, ni discusiones entre judíos y cristianos. No debería, pero bueno. Conclusión: el linaje de Abraham fue escogido para identidad física del Mesías, y todas las naciones de la tierra se benefician del Mesías. El pacto con Abraham nos da una mejor comprensión sobre la identidad de la simiente prometida, mientras que al mismo tiempo mantiene, miren esto qué interesante, mantiene el carácter inclusivo del propósito de la gracia de Dios para toda la familia en la tierra. Dios incluye a todas las familias de la tierra en las bendiciones que vienen con esta simiente de Abraham que vimos que es Jesucristo. Jesús es el cumplimiento de la promesa de la simiente de la mujer dada allá en Génesis 3:15, proveniente del pacto sempiterno, que quiere decir para siempre, de Dios con el patriarca Abraham. Muy bien. Bueno. Las preguntas que vamos a contestar en la parte número 2 sería: ¿qué pasa con los que no son judíos? Los gentiles, que somos nosotros, ya más o menos ya lo sospechamos, pero lo vamos a... ¿Y cuáles son, finalmente, cuáles son las bendiciones de la simiente de Abraham planteadas en el pacto? ¿Cuáles son esas bendiciones? Bueno, Dios los bendiga. Y esto que voy a hacer ahora es contarles una anécdota que se encuentra en los libros de la tradición rabínica, en el libro de Enoc, en el libro de Jubileos, que bueno, muchos dicen que son apócrifos, pero bueno, para mí son extrabíblicos. Les voy a contar esta anécdota porque está un poco graciosa, ¿no? Cuenta la leyenda que Taré, como leímos hoy, fabricaba imágenes, las adoraba y las vendía. Y Abraham nace en esa familia. Entonces dice que Taré tenía como si fuera un salón grande y él era artesano y elaboraba con arcilla estas imágenes, con madera, piedra, y las ponía todas ahí en el salón y las vendía. Entonces la gente de esa época venía y le compraba. Bueno, vieron hoy, ¿no?
el que yo para, claro, yo para el trabajo necesito una, yo necesito para atraer al ser amado. Bueno, y vendía, ¿no? Tenía un negocio. Y dentro de esas imágenes había una que era el más grande de todos, como ven ahí en la imagen. Era el más grande y tenía un hacha en la mano, ¿no? Entonces un día que Abraham se queda al cuidado de la tienda de su padre, en un momento se levanta, no había nadie, y rompe todas las imágenes, las martilla todo, destroza todo y deja la más grande. Entonces viene el padre y cuando viene se sorprende el padre y dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y estaba acongojado el hombre, ¿no? Y le dice a Abraham, no vas a creer lo que pasó, papá. El Dios más grande, dice, se enojó, se pelearon y les ganó a todos y los mató a todos. Y entonces, claro, el padre lo mira, pero ¿qué me estás diciendo? Le dice. Y Abraham lo mira al padre y le dice, bueno, dice, preguntale vos, a ver si te habla, dice. Y ahí quedó Y es una historia que está en el libro de Enoc, en el libro de Jubileos y en las tradiciones rabínicas, ¿no? Bueno.